Saludos amigos, continuamos con con estas presentaciones tan maravillosas que estamos compartiendo, siempre inspirados en el seminario El estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. A continuación vamos a compartir la tercera entrega de 4 sobre el tema El Padre verdadero, Mesías de la segunda venida, heredero de la misión de Jesús. Eh, Suscríbase entonces a Loredo Nelson, dele me gusta, comparte este tema. No se olvide darle clic a la campanita. Entonces, la misión del Mesías de la segunda venida para recibir a la hija unigénita. La misión providencial del Padre verdadero para recibir a la hija unigénita y celebrar la santa boda. El Padre verdadero delineó 3 responsabilidades providenciales principales para poder encontrar y apoyar a la hija unigénita, dado que fue la misión que Jesús no pudo cumplir durante su vida. Era responsabilidad del Padre verdadero heredarla y cumplirla en su lugar. Entonces, la misión inconclusa de Jesús, el Padre verdadero debe hacerla en su lugar. Primero, descubrir y proclamar la verdad que Jesús no podía enseñar plenamente. En segundo lugar, el Padre verdadero debía crear un fundamento cristiano para recibir a la hija unigénita. Y en tercer lugar, crear un fundamento nacional con el pueblo elegido coreano. Esta misión debía cumplirse además de recibir la guía de Hanul Pumonín y de Jesús con el cumplimiento de la parte de responsabilidad humana. Entonces, en primer lugar, descubrir y proclamar la verdad. Este curso para descubrir y revelar la verdad, basado en revelaciones de Dios y Jesús, más una búsqueda desesperada de su parte de responsabilidad humana, realizó un estudio intensivo de la Biblia que contiene la providencia divina de salvación. Efectuó referencia a libros en campos académicos necesarios aparte de la Biblia, y luego de una exploración espiritual a través de revelación, oración, meditación, más sus esfuerzos académicos en los estudios de la Biblia y los estudios relacionados en paralelo. Así que realizó una sistematización de la verdad. Poco a poco, el Padre verdadero reveló el vasto conocimiento de la verdad, reveló y sistematizó gradualmente las vastas verdades del cielo y la tierra. Así fueron revelados por el Padre verdadero el corazón de Dios. ¿Cuál era el propósito de la creación? La caída humana, ¿cómo ocurrió? Y así la historia de la providencia de la restauración, la verdad sobre Jesús. Además, desarrolló el contenido esencial de la verdad. Y es que Hanul Pumonín y los seres humanos están en una relación de padres e hijos. Esa es la esencia de la verdad, la relación padre-hijo con el ser humano. Así que en este proceso el Padre verdadero proclamó el contenido de estas verdades y así, paso a paso, mientras las practicaba y verificaba con la autorización de Hanul Pumonín, eh, recibió el reconocimiento oficial de Dios para proclamar todo este fundamento que desarrolló. Así que lo escribe el texto original del principio en Pusan entre 1951 y 1952. Este manuscrito de la copia original del principio, gracias a la interpretación de los principios de sus discípulos en el año 1957 y luego la exposición de los principios en 1966, sus discípulos publicaron esta explicación del principio y esta exposición del principio. Así es que de esta manera es como el Padre verdadero cumplió su responsabilidad para poder encontrarse con la hija unigénita. Sin embargo, el contenido de la exposición del principio divino debe ser
suplementado y complementado con las palabras de la Madre verdadera, que son las palabras de la era del Chonilguk. Ha llegado el momento de salir con el espíritu y la verdad para dar testimonio. No es más suficiente apenas dar buenas conferencias del principio divino. El mundo espiritual debe estar bajo nuestro dominio y precisamos del espíritu y la verdad. Palabras de la doctora Hak Jahan Moon el 29 de marzo del año 2023. Con la palabra de la era del Chonilguk se complementa el principio. La exposición del principio divino actual trata solamente la providencia anterior a los padres verdaderos, ordenado con un enfoque en Jesús, el Hijo unigénito, y el Señor de la segunda venida. Pero no aborda la verdad y la providencia con respecto a la hija unigénita. La esencia de Hanul Pumonín y la totalidad de la providencia de la creación y la restauración aún no han sido completamente reveladas. Así que con la complementación del principio divino, se refuerza a través de la vida, las obras y las palabras y la providencia de los padres verdaderos. La providencia de la hija unigénita, la madre verdadera, complementadas con las palabras del Chonilguk. Así es como se desarrolla toda la verdad y la providencia de Hanul Pumonín y los padres verdaderos se revelan plenamente. Es así como se completa y se perfeccionará el propósito de la creación. En segundo lugar, la misión inconclusa de Jesús que el Padre verdadero debe hacerle en su lugar es la creación de un fundamento cristiano. Así, la responsabilidad del Mesías de la segunda venida es crear un fundamento para recibir a la hija unigénita. El cristianismo es la religión en la que Jesús y el Espíritu Santo preparan el nacimiento de la hija unigénita. El Padre verdadero tiene que crear un fundamento cristiano centralizado en Jesús para recibir y asistir a la hija unigénita. Tiene que ser líder del cristianismo y dentro del mismo necesita crear un fundamento para la hija unigénita. Luego, en medio de alabanzas de los santos cristianos, la madre verdadera, la hija unigénita y el Padre verdadero, el Mesías de la segunda venida, celebrarían las bodas del Cordero y sobre ese fundamento cristiano se convertirán en los padres verdaderos y reyes de reyes. Entonces, Hanul Pumonín preparó especialmente el ambiente cristiano para la venida de los padres verdaderos. El fundamento cristiano es preparado especialmente por Hanul Pumonín para la aparición de los padres verdaderos. Entonces, el movimiento espiritual mundial, en ese momento había un movimiento global dirigido por el Espíritu Santo y en Corea, el movimiento dirigido por el Espíritu Santo estaba conectado por el gran movimiento de renacimiento centralizado en Pyongyang. Así es como Hanul Pumonín preparó especialmente el ambiente cristiano para la venida de los padres verdaderos. En su interior, en Corea, aparecieron grupos liderados por el espíritu coreano. Todo esto fue el fundamento que preparó Hanul Pumonín para el nacimiento de la hija unigénita, para el llamado del Mesías, Señor de la segunda venida, y para la aparición de los padres verdaderos. El llamado del Mesías, de la segunda venida, y la aparición de los padres verdaderos. El Padre verdadero hizo esfuerzos por darle testimonio al cristianismo. Primero, trató de testificar a los grupos que eran espiritualistas, pero ellos no creyeron en él. Luego, trató de evangelizar a grupos cristianos tipo Abel, que se habían rehusado a adorar el culto shintoísta impuesto por Japón, pero que también desconfiaban del Padre. Entonces, finalmente intentó evangelizar al cristianismo institucional, pero tampoco pudieron conectarse con el Padre verdadero. Es así como resultado, el cristianismo coreano no creía en el Padre verdadero, lo que hacía difícil establecer un fundamento cristiano que le diera la bienvenida
a la hija unigénita. En respuesta a la negativa de aceptación, el Padre verdadero quiere reemplazar el cristianismo estableciendo una nueva denominación. Y es por esta razón que realizó la creación de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial, AESUM. Esto fue realizado el 1 de mayo de 1954. Con esta creación, ¿cuál es la misión de la Iglesia de Unificación? Esto fue utilizado en lugar del cristianismo como fundamento que reciba a la hija unigénita y que sirva a los padres verdaderos. Sin embargo, debido a que aquí no había un fundamento cristiano completo, perfecto, fue un curso providencial histórico en el que tuvieron que celebrar la Santa Boda, al tiempo de que luchaban en contra de la oposición y persecución del cristianismo, para luego comenzar la providencia de la salvación. Entonces, la preparación para el fundamento nacional e incredulidad, la creación de un fundamento nacional en Corea, el cristianismo contribuyó en gran medida a la liberación de Corea y al establecimiento del gobierno. Después de la liberación de Corea en 1945, muchos integrantes del gobierno coreano eran cristianos. Si el Padre verdadero formaba un fundamento cristiano, entonces el Padre verdadero y el gobierno coreano estarían conectados. Se celebrarían las bodas del Cordero para darle la bienvenida a la hija unigénita a nivel nacional. La dificultad en establecer un fundamento cristiano frustra un fundamento nacional y estas dificultades realizaron que la responsabilidad de crear un fundamento nacional para recibir a la hija unigénita se dificultara entonces y así la misión a nivel mundial en lugar del fundamento nacional fue realizado. El Padre verdadero despachó misioneros coreanos a las naciones providenciales de Japón y Estados Unidos. Envió en 1958 a Choi Bon-chung a Japón y en 1959 a Kim Jong-un y Kim Sang-chul a Estados Unidos. La providencia condicional que creó un fundamento nacional para recibir a los padres verdaderos con el envío de misioneros no es un fundamento nacional sustancial. El santo matrimonio de los padres verdaderos se llevó a cabo en medio de la oposición del cristianismo y del gobierno coreano. Así, la providencia de la salvación de los padres verdaderos comenzó atravesando la persecución. Las bodas del Cordero fueron realizadas en 1960, cuando el padre recibe a la hija unigénita y celebran las bodas del Cordero. La madre verdadera acepta el matrimonio por propia determinación, pensando en Hanul-Pumonin. Al casarse con la madre verdadera, el padre afirma su estatus de Mesías de la segunda venida y se convierte en padre verdadero. Juntos, los padres verdaderos inician la providencia de salvación de la humanidad caída. Es así entonces que vamos a continuar el tema. El Padre verdadero Mesías de la segunda venida, heredero de la misión de Jesús, en la cuarta entrega de 4 que vamos a compartir con el tema El curso del Mesías de la segunda venida para las bodas del Cordero a la luz de los principios de la creación. Que el sueño de Hanul-Pumonin sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanul-Pumonin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.